El rostro del pastor Daniel se heló. Sus manos, que habían sostenido la Biblia Sagrada durante más de 30 años, temblaron por primera vez durante una ceremonia de boda. Sus labios se separaron como si fueran a pronunciar las palabras tradicionales, pero nada salió. Solo silencio. Un silencio que cortó el aire de la iglesia como una cuchilla afilada. La novia, radiante en su vestido blanco, inclinó la cabeza confundida. El novio Chidi parpadeó nerviosamente. Y toda la congregación, más de 200 personas que presenciaban aquel momento sagrado, sintió un cambio en el ambiente. ¿Pero qué vio el pastor Daniel? ¿Qué congeló a un hombre que había celebrado más de 500 bodas sin vacilar jamás? Para entender lo que conmocionó al pastor Daniel en aquel altar, necesitamos retroceder 3 meses en el tiempo. Necesitamos conocer a Amara. Amara tenía 30 años cuando su historia comenzó a cambiar. 30 años en una comunidad donde las mujeres solteras de esa edad cargaban un estigma tan pesado como una piedra. Era maestra de primaria, querida por los niños, respetada por los padres. Pero en las reuniones de la iglesia, en los encuentros familiares, en los mercados concurridos, Amara sentía las miradas. Esas miradas que decían sin palabras: pobrecita, todavía no ha encontrado a nadie. Su propia madre, una mujer de profunda fe llamada Ngozi, rezaba todas las noches por su hija. No por salud, no por prosperidad, por un marido. Hija mía, decía Ngozi con lágrimas en los ojos, eres una bendición. Pero una mujer sin marido es como una casa sin cimiento. La comunidad no lo comprende. Dios espera verlas casadas. Amara escuchaba en silencio. Había dejado de insistir en que esperaba al hombre correcto, que prefería sola a mal acompañada, porque en su comunidad esas palabras sonaban a desafío, a soberbia, a rechazo de los valores ancestrales que habían mantenido unidos a su pueblo durante siglos. Pero algo dentro de Amara se resistía. Una voz pequeña, pero firme, que decía: mereces amor verdadero, no solo un marido para silenciar los juicios. Fue un domingo común, después de la misa, cuando Amara conoció a Chidi. Él llegó como una brisa fresca en una tarde de calor sofocante. Alto, con una sonrisa que iluminaba cualquier rincón, Chidi tenía 35 años. Y se presentaba como empresario de importación y exportación, o eso decía. Se había mudado a la región poco tiempo atrás, procedente de la capital, y comenzó a asistir a la iglesia de la Sagrada Redención, donde el pastor Daniel llevaba décadas predicando. Chidi tenía un don especial, sabía exactamente qué decir. Cuando conoció a Amara después de la misa, rodeado de curiosos feligreses, no solo la saludó, la observó. Maestra Amara, dijo con genuina deferencia, he escuchado de su trabajo con los niños. Es raro encontrar a alguien que dedica su vida a formar futuros sin esperar reconocimiento. Esas palabras tocaron lo más profundo de Amara. No era adulación hueca, era reconocimiento genuino, algo que raramente recibía en una comunidad obsesionada con su situación civil. En las semanas siguientes, Chidi se convirtió en una presencia constante. Se ofrecía como voluntario en la iglesia, ayudaba a los mayores con las sillas, hacía donaciones generosas para los proyectos de la comunidad. Y siempre encontraba un momento para hablar con Amara. ¿Crees en el destino?, preguntó una tarde radiante mientras organizaban libros donados para la biblioteca de la iglesia. Amara sonrió sorprendida. Creo que Dios tiene un propósito para cada uno. Entonces tal vez, dijo Chidi con esa sonrisa irresistible, Dios me trajo aquí con un propósito. El corazón de Amara aceleró. Hacía tanto que no sentía eso. Esperanza, posibilidad. La certeza de que quizá, solo quizá, su espera tenía sentido. La comunidad observaba todo con creciente aprobación. Las mujeres mayores murmuraban entre sí. Por fin Amara encontró a alguien decente. Un hombre de negocios. Un hombre de fe. Los hombres le daban palmadas en la espalda a Chidi, aceptándolo como uno más. Ngozi, la madre de Amara, derramaba lágrimas de gratitud durante las oraciones nocturnas. Pero había una persona que observaba con creciente cautela. El pastor Daniel. El pastor Daniel rondaba los 62 años. Cabello cano, mirada penetrante que parecía leer el alma, y una sabiduría ganada tras décadas de servicio a su pueblo. Lo había visto todo. Matrimonios bendecidos que prosperaron, uniones apresuradas que se desmoronaron. Y había desarrollado un don, una capacidad espiritual de percepción que rara vez le fallaba. Algo en Chidi incomodaba al pastor Daniel. No era nada obvio. Chidi era educado, generoso, aparentemente devoto, pero había pequeñas cosas. La forma en que desviaba la mirada cuando le preguntaban sobre su familia. Cómo cambiaba de tema cuando alguien mencionaba visitar su casa. Cómo siempre tenía una excusa para no participar en los encuentros masculinos de la iglesia, donde los hombres compartían sus historias de vida profundamente. Hermano Chidi,
probó el pastor Daniel una tarde. Nunca hablas de tu familia en la capital. ¿Vendrán tus padres a la boda? La sonrisa de Chidi vaciló por una fracción de segundo. Solo una fracción. Pero el pastor Daniel lo notó. Ah, pastor, mi familia es pequeña y complicada. Prefiero dejar el pasado en el pasado y comenzar un nuevo capítulo aquí. Era una respuesta razonable. Muchas personas tenían familias complicadas, pero algo en la forma en que Chidi la pronunció, en la prisa por cambiar de tema, encendió una alerta roja en la mente experimentada del pastor Daniel. Mientras tanto, el romance entre Amara y Chidi florecía como un jardín bañado por lluvia. La llevaba a pasear al atardecer, donde hablaban de sueños y esperanzas. Se presentaba en la escuela donde ella enseñaba con flores sencillas, nada ostentoso, lo justo para hacerla sentir especial. Conoció a Ngozi y la trató con tal respeto que la mujer declaró: «Este hombre es un envío de Dios, sin duda alguna». Después de 2 meses saliendo, Chidi se arrodilló. Fue un domingo por la tarde, después de la misa, ante toda la congregación. Tomó la mano de Amara y dijo: «Desde que llegué aquí, mi vida tenía un hueco que no podía llenar. Tú llenaste ese vacío. Me mostraste lo que es tener un hogar. Cásate conmigo, Amara. Permíteme pasar mi vida entera honrándote». La iglesia estalló en aplausos. Mujeres lloraban de dicha. Hombres gritaban bendiciones. Ngozi resplandecía, y Amara, con lágrimas corriendo por su cara, dijo que sí. Lo que vino después fue pura magia comunitaria. Toda la comunidad se movilizó para preparar la boda. Las mujeres cosían decoraciones. Los hombres construían estructuras para la fiesta. Los niños ensayaban canciones. Y Amara, por primera vez en 30 años, se sentía completamente aceptada, completamente amada. No a pesar de su condición, sino por ser ella misma. El pastor Daniel dirigiría la ceremonia, naturalmente. Era costumbre que él bendijera todas las uniones importantes de la comunidad. Pero mientras preparaba el sermón de la boda, aquella inquietud no lo abandonaba. Intentó investigar discretamente. Preguntó a otros pastores en la capital si conocían a Chidi. Nadie lo conocía. Buscó registros de la empresa de importación y exportación. Nada definitivo. Pero tampoco había nada claramente malo. Tal vez, pensó el pastor Daniel, estaba siendo paranoico. Quizás su instinto protector creaba problemas donde no lo sabía. Señor, oró la noche previa a la boda. Si hay algo que deba conocer, revélalo. Pero si solo es mi viejo corazón viendo sombras, dame tranquilidad. La respuesta llegó, pero no de la manera que esperaba. El día de la boda amaneció radiante. Cielo azul despejado, brisa suave que traía perfume de flores, y un ambiente de celebración tan palpable que se podía tocar. La iglesia de la Sagrada Redención nunca había visto decoraciones tan espléndidas. Telas blancas y doradas colgaban de los muros. Velas trazaban pasillos de luz. Y en el centro, un altar florido con ramos recolectados en las casas de la comunidad. Cada flor representando una familia que bendecía esa unión. Amara era deslumbrante. Su vestido, confeccionado con las manos cariñosas de 15 mujeres de la congregación, refulgía como luz lunar. Su rostro radiaba una felicidad tan pura que los presentes se emocionaban solo mirándola. No era simplemente una novia, era la encarnación de los sueños de toda una comunidad. La prueba de que la paciencia y la fe son al fin recompensadas. Chidi esperaba en el altar, impecable en su traje oscuro. Sonreía, saludaba a conocidos, parecía la personificación de la confianza. Pero el pastor Daniel, posicionado cerca del altar con su Biblia abierta, notó algo diferente. Chidi estaba nervioso. No el nerviosismo natural de un novio, algo más profundo. Sus ojos vagaban constantemente por la iglesia, como si buscara algo, o a alguien, y entonces sucedió. El móvil de Chidi vibró, discretamente dentro del bolsillo de su saco. La mayoría no se percató, pero el pastor Daniel, observador atento, vio a Chidi llevar la mano al bolsillo, echar una ojeada rápida a la pantalla, y su rostro empalidecer visiblemente. Apagó el aparato con prisa y forzó una sonrisa en su cara. En ese momento, el instinto del pastor Daniel gritó. La música comenzó. La congregación se levantó, y Amara, radiante y llena de esperanza, comenzó a caminar por el pasillo central. Cada paso suyo era aplaudido, cada sonrisa celebrada. Ella era el centro del universo en ese momento, la heroína de su propia historia de redención. Pero mientras ella caminaba hacia el altar, hacia el hombre que había prometido amarla para siempre, hacia el futuro que había soñado durante tanto tiempo, el pastor Daniel sintió algo terrible en lo más profundo de su alma. Algo estaba terriblemente, terriblemente mal. Las puertas de la iglesia estaban cerradas. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y el pastor Daniel, sosteniendo su Biblia sagrada, sabía que en los próximos minutos todo cambiaría. Para Amara, para Chidi, para toda esa comunidad reunida en celebración. Él simplemente no sabía exactamente cómo. La ceremonia continúa,
cada palabra de los votos llevando un peso que nadie en esa iglesia aún comprende completamente. Chidi sostiene las manos de Amara, sus ojos fijos en los de ella. Pero el pastor Daniel nota algo imperceptible para los demás presentes. Una rigidez en la mandíbula, un parpadeo ligeramente acelerado, la transpiración en la frente que no concuerda con la agradable temperatura del ambiente. Yo, Chidi Okonkwo, te acepto a ti, Amara Nwosu, como mi esposa. Las palabras fluyen suavemente, practicadas, casi mecánicas. La congregación suspira al unísono, ese momento mágico donde dos vidas se entrelazan ante Dios y la comunidad. Las tías de Amara secan lágrimas discretas. Su madre sonríe con orgullo radiante, finalmente viendo a su hija alcanzar este hito sagrado después de tantos años de espera paciente. Amara está deslumbrante. Su felicidad es tan genuina, tan palpable, que llena cada centímetro de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza. El vestido de novia ondea suavemente cuando ella se mueve, el velo enmarcando su rostro iluminado por una alegría que solo el amor verdadero puede crear. Ella cree, en cada promesa, en cada palabra, en cada mirada que Chidi le dirige en este momento solemne. El pastor Daniel siente un nudo en el corazón, ese instinto que viene de décadas conduciendo ceremonias sagradas, celebrando uniones, conociendo a las personas en sus momentos más vulnerables. Algo no está bien. Pero ¿cómo interrumpir ahora? ¿Basado en qué? ¿Una sensación? ¿Una molestia inexplicable? Yo, Amara Nwosu, te acepto a ti, Chidi Okonkwo, como mi esposo. La voz de ella tiembla de emoción, no de duda. Lágrimas de alegría resbalan por sus mejillas. La comunidad está completamente involucrada en este momento, testigos de un sacramento que creen es la unión de dos almas puras. Es cuando ellos escuchan. Las puertas dobles de la entrada principal de la iglesia se abren con un chirrido fuerte que corta el silencio sagrado como una cuchilla. El sonido resuena por las paredes de piedra, reverberando a través de los vitrales coloridos que proyectan luz suave sobre los bancos de madera pulida. Todos los rostros se giran simultáneamente, un movimiento colectivo impulsado por la sorpresa. Una mujer está de pie en la entrada. Sus ojos exploran el altar con una intensidad que paraliza el aire. Lleva ropas modestas pero dignas, un pañuelo azul cubriendo parte de su pelo, y una niña pequeña en brazos. Otras dos niñas, idénticas, se abrazan a sus piernas, sus ojitos curiosos escrutando la multitud de desconocidos. La confusión se propaga por la congregación como ondas en agua tranquila. Los murmullos crecen. ¿Quién es? ¿Anda perdida? ¿Habrá confundido de iglesia? Algunos ríen nerviosos, asumiendo que es un error. Lagos es una ciudad enorme, al fin y al cabo. Tal vez busca otra boda, otra ceremonia. Pero la mujer no demuestra confusión. No hay vacilación en sus pasos cuando comienza a caminar por el pasillo central, sus ojos fijos en el novio. Las niñas la acompañan, sus pequeños zapatos haciendo sonidos suaves contra el frío suelo de mármol. Amara frunce el ceño, girándose completamente para mirar a la recién llegada. Su expresión sigue siendo amable, preocupada tal vez, pero confundida. Chidi, en cambio, empalidece visiblemente. La sangre abandona su rostro. Sus manos, que hace un instante sostenían las de Amara con seguridad, empiezan a temblar. «¿Chidi?», Amara murmura, sintiendo el cambio repentino en su prometido. «¿Conoces a esta mujer?». Él no responde, no puede. Su garganta está cerrada, su respiración superficial y rápida. El pastor Daniel baja un escalón del altar, posicionándose entre la congregación y la pareja, su papel instintivo de protector espiritual activándose automáticamente. La mujer se detiene a 3 metros del altar. Su mirada no abandona a Chidi ni por un segundo. Cuando finalmente habla, su voz es clara, firme, cargada de un dolor que ha atravesado océanos y años de silencio. «Ese hombre es mi marido. Estas son nuestras hijas trillizas». El silencio que le sigue es ensordecedor. No hay respiración, no hay movimiento, no hay sonido más allá del latido acelerado de decenas de corazones conmocionados. Las palabras flotan en el aire como humo tóxico, envenenando cada molécula de alegría que llenó ese espacio sagrado momentos atrás. Amara parpadea, una vez, 2 veces, como si pudiera parpadear y hacer que esas palabras desaparecieran, transformar esa declaración imposible en una pesadilla de la que está a punto de despertar. «No», la voz de ella es un susurro quebrado. «No, esto no. Esto no puede ser. Zainab, sal de aquí». La voz de Chidi finalmente explota, áspera y desesperada. «¡Estás loca!». «No sé quién crees que eres, pero estás completamente equivocada». Pero sus palabras carecen de convicción. Hay pánico en ellas, no indignación. Terror, no confusión genuina. Una de las niñas, una pequeña con trenzas finas atadas con moños rosas, suelta la mano de Zainab y corre hacia el altar. «¡Papá!», grita, su voz aguda rebosante de alegría pura. «¡Papá, papá!». La niña no demuestra duda.
No hay vacilación. Reconoce a su padre con la certeza instintiva que solo una niña pequeña posee. Las otras dos la siguen inmediatamente, sus voces uniéndose al coro. ¡Papá! ¡Papá! Suben los escalones del altar con sus pasitos torpes, brazos extendidos, rostros iluminados por la felicidad de ver al padre que no ven desde hace tanto tiempo. Una de ellas se agarra a la pierna de Chidi, abrazándolo con toda la fuerza que sus pequeños brazos permiten. Chidi se congela, completamente paralizado. No las empuja, pero tampoco las abraza. Está atrapado en un momento de exposición total, su castillo de mentiras desmoronándose piedra por piedra ante testigos que no pueden desviar la mirada. Amara retrocede, su mano vuela a su boca mientras un sollozo ahogado se escapa. Las pruebas están allí, vivas, respirando, llamando a ese hombre papá, con amor absoluto. Los niños no engañan. Los niños no conspiran. Los niños simplemente reconocen a sus padres. El pastor Daniel levanta la mano, su voz tronando a través de la iglesia con autoridad pastoral que silencia hasta los susurros más distantes. Deténganse, todos deténganse. Él mira directamente a Chidi, sus ojos penetrantes exigiendo la verdad, en un espacio donde las mentiras no tienen lugar. Hermano Chidi, esta es su casa de Dios. Este es un momento sagrado ante testigos y el Creador. Le pregunto ahora en presencia del Todopoderoso, ¿conoce a esta mujer? ¿Estas niñas son sus hijas? Chidi abre la boca, la cierra. Sus ojos recorren la iglesia, buscando una salida que no existe. Cada rostro está fijo en él, esperando, exigiendo la verdad. Intenta hablar, pero ninguna palabra convincente se forma. Solo sonidos fragmentados, excusas que mueren antes de nacer. Zainab avanza, su dignidad intacta a pesar del claro dolor en sus ojos. Me llamo Zainab Okonkwo. Llevo 6 años casada con Chidi. Nuestras hijas, Amina, Halima y Rashida, tienen 4 años. Su voz es serena, pero cada palabra carga el peso de una verdad que no se puede negar. Ella abre un bolso que lleva al hombro y saca documentos, extendiéndolos al pastor Daniel con manos firmes. Aquí está nuestro certificado de matrimonio, los certificados de nacimiento de las niñas, fotografías de nuestra familia. El pastor toma los documentos, sus ojos recorriendo cada uno de ellos mientras la congregación observa en tenso silencio. Fotografía tras fotografía muestra a Chidi y Zainab juntos, sonriendo en un parque, sosteniendo bebés recién nacidos en el hospital, celebrando cumpleaños. Toda una vida documentada en imágenes que no pueden ser falsificadas. Me dijo que tenía un viaje de negocios. Sigue Zainab, su voz temblando levemente por primera vez. Hace 2 años, dijo que necesitaba ir a Lagos para ampliar su negocio, que volvería en 6 meses. Las niñas preguntan por él todos los días. ¿Cuándo vuelve papá? ¿Por qué papá no llama? Y yo inventaba excusas, convencida de que mi marido trabajaba duro por nosotras. Se enjuga una lágrima que cae, pero mantiene la calma. Hasta que una amiga me envió una foto de un perfil de red social. Chidi Okonkwo de Lagos, prometido de la hermosa Amara. Cogí mis ahorros, cogí a mis hijas, y vine a buscar la verdad que mi marido me ocultó. Amara tiembla sin control, sus rodillas se quiebran. Su madre corre desde el primer banco para sostenerla antes de caer. No, 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 Amara repite como un mantra roto, su velo de novia manchado por lágrimas incesantes. Dijiste que nunca habías estado casado. Dijiste que yo era la primera. Lo juraste ante Dios. El velo de negación de Chidi finalmente se desgarra. No puede sostener las mentiras ante la evidencia viva aferrada a sus piernas. Los documentos en las manos del pastor. La mujer que conoce cada detalle de su vida secreta. Zainab, yo. Las cosas eran difíciles, intenta, su voz lúgubre, sin el encanto que usó para tejer su trama de mentiras. No entiendes la presión que sentía. ¿Difíciles? La voz de Zainab se alza, su serenidad se quiebra por primera vez. ¿Es difícil abandonar a tu esposa y a tus 3 hijas sin decir una palabra? ¿Es difícil construir una vida de mentiras mientras tus hijas lloran por ti cada noche? ¿Es difícil planear casarte con otra mujer cuando tus votos conmigo aún son sagrados ante Dios? La congregación está completamente conmocionada. Algunos se cubren la boca con las manos, otros niegan con la cabeza con incredulidad. Las tías de Amara, que hace unos momentos lloraban de alegría, ahora lloran de horror y rabia. El padre de Amara, un hombre grande de expresión normalmente amable, se levanta de su asiento, los puños cerrados, contenido solo por la mano de su esposa en su brazo. Una de las trillizas, aún aferrada a Chidi, comienza a llorar, asustada por la tensión palpable en el aire. Las otras 2 pronto la siguen, sus llantos infantiles resonando por la iglesia. Un sonido de inocencia destruida por pecados adultos que ellas no pueden comprender. El pastor Daniel cierra los ojos un largo momento, respirando hondo.
En 40 años de ministerio, ha presenciado muchas cosas. Matrimonios salvados al borde del divorcio. Familias reconciliadas tras décadas separadas. Confesiones que liberaron almas atrapadas por la culpa. Pero esto es una profanación de todo lo sagrado en el matrimonio. Cuando abre los ojos, su expresión es severa como pocas veces se la ha visto. Chidi Okonkwo. Su voz resuena con autoridad divina. Estás en la casa de Dios. Estás ante un altar sagrado. Y estabas a punto de cometer no solo bigamia ante la ley, sino un sacrilegio ante el Creador. Chidi intenta hablar, pero el pastor levanta la mano, silenciándolo. Estas niñas, el pastor Daniel señala a las trillizas llorosas, son tu sangre. Esta mujer, indica a Zainab, es tu esposa ante la ley. Y esa joven, su voz se suaviza al mirar a Amara destrozada, es una víctima inocente de tus mentiras deliberadas. La iglesia está tan callada que los sollozos de Amara en brazos de su madre suenan como una alarma. Su sueño, su día perfecto, su futuro cuidadosamente planeado, todo se desmoronó en 10 minutos. La vergüenza es total, completa. Cada persona en esta iglesia presenció su destrucción pública. El pastor Daniel camina hacia Zainab, hablando con suavidad. Hermana, necesitó un coraje extraordinario para venir aquí. Salvó a esta joven de un error devastador. Zainab asiente, pero sus ojos no brillan con triunfo, solo cansancio. No quería arruinar el día de nadie, pero mis hijas merecen a su padre, y esta mujer merecía la verdad antes de vincular su vida a un mentiroso. Sus palabras son duras, pero justas. Amara mira a Zainab a través de sus lágrimas, y algo profundo ocurre entre ellas. No es amistad, tampoco exactamente solidaridad, pero un reconocimiento mutuo. Dos mujeres traicionadas por el mismo hombre. Una se salvó, la otra no tuvo esa oportunidad. Chidi finalmente intenta una última defensa desesperada. Pastor, puedo explicarlo todo, si tan solo me dieran un momento. Calla. La voz del pastor Daniel corta como una hoja. No hay explicación que justifique lo que hiciste. No hay palabras que reparen las vidas que arruinaste. No solo mentiste. Construiste toda una existencia sobre engaños. Traicionaste a una buena mujer. Abandonaste tus deberes como padre y esposo. Y estabas por cometer un crimen ante Dios y los hombres. El pastor se gira hacia la congregación en shock. Esta ceremonia termina aquí. No hay boda hoy. Murmullos estallan por toda la iglesia, pero nadie protesta. La evidencia es cristalina, la traición absoluta. Pero el pastor Daniel continúa. Mira a Chidi con expresión que mezcla decepción, ira y algo más hondo, algo inesperado. Un brillo de resolución que sugiere que esta historia apenas comienza. Lo que haré ahora, dice lentamente, cada palabra cargada de propósito, será una lección que esta comunidad no olvidará jamás. Porque en la casa de Dios, la verdad siempre triunfa. Y la justicia, cuando va acompañada de misericordia, tiene poder para redimir incluso a los más alejados. Todos en la iglesia se inclinan adelante, cautivados. Amara levanta la vista a través de sus lágrimas. Zainab abraza con más fuerza a sus hijas llorosas. Chidi está blanco como la cal, sus ojos abiertos esperando el castigo que se merece. Y el pastor Daniel, hombre de Dios y custodio de esta comunidad, se prepara para hacer algo que nadie podría predecir. La voz del pastor Daniel cortó el caos como una espada divina. Nadie sale de este santuario hasta que toda la verdad sea conocida. No era una petición, era una orden. Y en la tradición africana que llevaba en la sangre, esto no era una boda cancelada, era la ruptura del orden sagrado. Y cuando se quiebra el orden sagrado, la comunidad entera se convierte en el juez. El espacio que momentos atrás latía de fiesta, ahora pulsaba con la solemnidad de un juicio ancestral. Las puertas de la iglesia se cerraron, no con violencia, sino con la seriedad de quien sabe que algunas verdades necesitan testigos, que algunos pecados deben exponerse a la luz, no para humillar, sino para sanar. El pastor Daniel descendió del altar. Sus pasos eran firmes, cada uno cargado de décadas de sabiduría pastoral. No necesitaba elevar la voz. Su sola presencia imponía respeto.
Sus ojos no juzgaban con furia, sino con la tristeza profunda de un padre que descubre la traición de un hijo querido. Se detuvo frente a Chidi, que aún estaba congelado entre dos mundos que nunca debieron haberse encontrado. Chidi Emmanuel Okafor. La voz del pastor era baja, pero cada sílaba resonaba en las paredes de piedra. Ante Dios y esta comunidad, vas a responder. No con excusas, no con mentiras, sino con la verdad completa. Chidi abrió la boca. La cerró. Sus ojos buscaron una salida que no existía. Esta mujer, el pastor Daniel señaló a Zainab sin mirarla, manteniendo los ojos fijos en Chidi. Afirma que estás casado con ella, que tienen 3 hijos, que abandonaste a tu familia hace 2 años. Hizo una pausa. ¿Es eso verdad? El silencio que siguió era tan denso que parecía sólido. 400 personas contuvieron la respiración como una sola criatura. Chidi intentó hablar, pero solo salió un susurro ahogado. Más alto, ordenó el pastor. Tu prometida merece escuchar. Tu esposa merece escuchar. Esta comunidad merece escuchar. Yo. Chidi tragó saliva. El sudor corría por sus sienes. Yo. Sí. Amara soltó un gemido que parecía venir de un lugar más allá del dolor físico. Sus damas de honor la sujetaron cuando sus rodillas flaquearon. ¿Sí? ¿Qué? El pastor Daniel presionó, implacable. En la tradición de su cultura, la verdad no podía ser extraída a medias. Tenía que sangrar completa. Sí, estoy casado con Zainab. Las palabras salieron como vidrio roto. Sí, tenemos 3 hijos. Trillizos, 2 varones y una niña. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Chidi, pero no eran de arrepentimiento. Eran de un hombre atrapado, cuya máscara tan cuidadosamente construida se había desmoronado en segundos. ¿Y abandonaste a tu familia? El pastor Daniel continuó, metódico como un cirujano extirpando tejido necrosado. Yo necesitaba empezar de nuevo. No podía. La presión. 3 bebés a la vez. Las cuentas. El estrés. Entonces huiste. Necesitaba una segunda oportunidad. La voz de Zainab, que había permanecido en silencio desde su dramática entrada, finalmente se alzó, y cuando habló, había una dignidad en ella que hizo que toda la iglesia se volviera. ¿Segunda oportunidad? Ella rió, pero no había humor en ese sonido. Solo la amargura de 1000 noches llorando sola. ¿Llamas a abandonar a tus hijos de 2 meses de edad segunda oportunidad? Ella dio un paso adelante, y esta vez no había vacilación en sus movimientos. Zainab había cargado con este dolor durante 24 meses, y ahora, ante testigos, finalmente lo descargaría. ¿Sabes lo que es despertar a las 3 de la mañana con 3 bebés llorando hambrientos? ¿Y no tener dinero para la fórmula? ¿Sabes lo que es ir al hospital sola cuando uno de ellos contrae neumonía, sosteniendo a los otros 2 en brazos porque no hay nadie que ayude? Su voz temblaba, pero no se quebraba. Zainab había llorado todas sus lágrimas débiles hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era acero. Te rogué que volvieras. Envié mensajes, llamé. Tus padres me dieron la espalda. Dijeron que era una vergüenza, que te había atrapado en un matrimonio. Miró alrededor de la iglesia. Tenía 19 años, 19, y de repente era madre soltera de trillizos en una comunidad que me veía como una mujer marcada. El pastor Daniel observaba en silencio, permitiendo que la verdad de Zainab ocupara el espacio sagrado. En la sabiduría de su tradición, él sabía que algunas heridas necesitan ser mostradas antes de ser curadas. Mis hermanos me ayudaron, continuó Zainab, su voz cobrando fuerza. Mi madre vendió sus joyas para comprar pañales. Yo trabajaba, desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, cosiendo ropa, haciendo todo lo que podía. ¿Y tú? Señaló a Chidi con un dedo acusador. Tú estabas aquí, construyendo una nueva vida, cortejando a una mujer inocente, planeando una boda lujosa. Se giró hacia Amara, y por un momento, las 2 mujeres se miraron a través del abismo de dolor que las separaba. No vine aquí para arruinar tu vida, dijo Zainab, y había verdad en sus palabras. Vine porque mis hijos merecen un padre, y porque tú merecías saber la verdad antes de atar tu vida a un hombre que no tiene honor. Amara no respondió. No podía. Su mundo se había convertido en polvo en cuestión de minutos. Fue entonces cuando la abuela de Amara, Mama Ngozi, de 87 años, se levantó de su silla en la primera fila.
había permanecido en silencio, observando todo con los ojos que habían visto 87 años de vida humana en todas sus complejidades. «Esta joven dice la verdad», declaró Mama Ngozi, su voz débil pero clara. «Reconozco el dolor de una mujer traicionada, yo lo viví». Miró a Chidi con desprecio ancestral. «Y tú, joven, no eres hombre. Eres un cobarde. Un hombre enfrenta sus responsabilidades. Un hombre no huye de sus hijos». Un murmullo de acuerdo atravesó la iglesia. La marea estaba cambiando. El shock inicial se estaba transformando en algo más poderoso, solidaridad moral. El pastor Daniel levantó la mano, pidiendo silencio nuevamente. «Chidi, hay una pregunta más que necesita ser respondida». Se cruzó de brazos. «¿Por qué Amara? ¿Por qué esta mujer específica?» Chidi parpadeó confuso. Yo la amo». Mentira. La palabra del pastor cayó como un martillo. «Puedes engañarte a ti mismo, pero no engañas a Dios, y no me engañas a mí. Así que pregunto de nuevo, ¿por qué Amara?» El silencio se extendió, y entonces, de la sección de la familia de Amara, su tío, Tunde, se levantó. «Yo sé por qué», dijo Tunde, su voz cargada de ira contenida. «La familia de Amara tiene tierras, negocios, riqueza. Chidi trabajó para mi empresa durante 6 meses antes de conocer casualmente a mi sobrina en un evento de caridad». Escupió las palabras. Él la persiguió con la precisión de un cazador rastreando a su presa. La revelación golpeó como otra bomba. No era solo bigamia, era bigamia con premeditación. Chidi no solo había huido de su familia, había calculado fríamente su próxima víctima. Amara finalmente encontró su voz quebrada y superficial. ¿Tú nunca me amaste?» Chidi no respondió. Su cabeza estaba baja, su cuerpo encorvado bajo el peso de cada mentira expuesta. El pastor Daniel respiró hondo. Había visto mucho en 30 años de ministerio. Pero esto era traición en capas. Y aún así, mientras miraba alrededor de la iglesia, vio algo comenzando a formarse. No ira destructiva, sino algo más antiguo, más poderoso, justicia comunitaria. «Este espacio sagrado», dijo, su voz llenando cada rincón de la iglesia, «fue construido sobre cimientos de verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, tiene el poder de exponer mentiras. Pero la verdad también tiene otro poder». Miró a Zainab, luego a Amara. «El poder de revelar dignidad». Se giró hacia la congregación. Zainab vino aquí hoy no como una víctima llorosa. Ella vino como una madre luchando por sus hijos, como una mujer exigiendo que la verdad sea conocida. Hay dignidad en eso. Hay fuerza en eso. Se giró hacia Amara. «Y Amara, fuiste engañada, manipulada, pero aún tienes elección. Aún tienes poder. Y hay dignidad en cómo elegirás responder». El pastor Daniel caminó de regreso al altar, sus pasos resonando en el silencio atento. Podría simplemente expulsar a Chidi de esta iglesia y dar el asunto por terminado. Pero eso no sería justicia. Eso sería conveniencia. Se giró para enfrentarlos a todos. La verdadera justicia, la justicia que nuestras tradiciones nos enseñaron, no busca solo castigar, busca restaurar. Hubo murmullos de sorpresa. ¿A dónde iba el pastor con esto? 2 mujeres están ante mí, ambas heridas por el mismo hombre. Una lleva el dolor del abandono y la pobreza. La otra lleva la humillación del engaño público. Y entre ellas, señaló a algún lugar más allá de las paredes, están 3 niños inocentes que crecen sin padre. El pastor Daniel juntó las manos. No vamos a permitir que ninguna de estas mujeres sea destruida por el pecado de este hombre. No vamos a permitir que estos niños crezcan en la vergüenza. Y no vamos a simplemente arrojar a Chidi a las calles y lavarnos las manos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Porque esto no es solo sobre un matrimonio roto. Esto es sobre una comunidad rota. Y una comunidad rota exige una respuesta comunitaria. Zainab miró al pastor con cautela esperanzada. Había venido esperando confrontación. Quizás alguna satisfacción de ver a Chidi expuesto. Pero esto era algo diferente. Amara, aún apoyada por sus damas de honor, levantó la cabeza. Sus lágrimas aún fluían, pero algo en sus facciones cambió. Estaba escuchando. El pastor Daniel abrió los brazos. «Tengo un plan que honrará a ambas mujeres, que cuidará de los niños, y que forzará a Chidi a enfrentar las consecuencias de sus acciones, no a través de un castigo vacío, sino a través de una responsabilidad forzada». Miró directamente a Amara. «Pero esto solo funcionará si tú, Amara, eliges participar. No por obligación, no por presión, sino porque eliges un camino más elevado que meramente vengar tu dolor». Toda la iglesia esperó. 400 personas suspendidas en un único momento de elección. Amara miró a Zainab. Zainab le devolvió la mirada, y en esa breve conexión algo tácito pasó entre ellas. Reconocimiento, quizás. Ambas eran víctimas del mismo hombre. Ambas habían sido reducidas a piezas en su juego egoísta.
Y entonces Amara, con una voz que apenas era un susurro pero que fue escuchada por todos, dijo: «Quiero escuchar el plan». El pastor Daniel sonrió, no con alegría, sino con la satisfacción de un sabio que ve semillas de redención siendo plantadas en suelo fértil. «Entonces sentémonos», dijo, «porque lo que voy a proponer desafiará todo lo que creen saber sobre justicia, familia y perdón». Y mientras la iglesia se acomodaba nuevamente, no ya como celebrantes de una boda, sino como testigos de algo mucho más profundo, el pastor Daniel comenzó a articular una visión que uniría a dos familias rotas de una manera que nadie podría haber imaginado. El próximo movimiento del pastor no trataría de castigo o división. Trataría de restauración a través de la más improbable de las alianzas. Y cambiaría no solo la vida de 2 mujeres y 3 niños, sino que redefiniría lo que toda la comunidad comprendía sobre la redención. Pero el pastor Daniel no había terminado. Su voz cortó el silencio que siguió al colapso emocional de Zainab, firme y cargada de propósito. «Hermanos y hermanas», comenzó, su postura erguida transmitiendo autoridad ancestral. «Hoy han sido testigos no solo de una traición, sino de un llamado. Un llamado a la acción al que nuestra fe y nuestra cultura nos ordenan responder». Caminó hasta el centro del pasillo, posicionándose entre los 2 lados de la congregación dividida. Cuando una persona cae, nuestra tradición no nos enseña a dar la espalda. Nos enseña algo más profundo, algo que nuestros ancestros conocían bien. Cuando un miembro de la aldea cae, es deber de la aldea levantar no solo al caído, sino también a los olvidados por su caída. Los ojos del pastor Daniel recorrieron la multitud. Zainab no está sola en esta crisis. Tiene 3 niños que no pidieron nacer en medio del engaño. Tiene cuentas que no puede pagar sola. Tiene una vida que fue destruida mientras todos nosotros seguíamos con las nuestras. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer. Primero, convoqué al consejo de ancianos para que se reúnan esta tarde». Asintió a 3 hombres mayores sentados en la primera fila, sus cabezas canosas asintiendo en confirmación. «Ellos trabajarán conmigo para asegurar que Chidi cumpla con sus obligaciones legales. Pensión alimenticia, soporte médico, educación, todo lo que la ley nigeriana exige para sus hijos. No habrá escapatoria de esta responsabilidad». Un murmullo de aprobación recorrió la iglesia. «Pero la ley sola es fría», continuó el pastor Daniel, su voz calentándose. «Nuestra fe nos llama a ser más cálidos que la justicia fría. Nos llama a ser comunidad». Se volvió hacia Zainab, que aún estaba arrodillada, pero ahora levantaba los ojos, la sorpresa iluminando su rostro a través de las lágrimas. «Hermana Zainab, esta iglesia le fallaría si solo exigiéramos dinero de Chidi y la dejáramos luchar sola con todo lo demás. Así que aquí está mi plan, nuestro plan». El pastor Daniel abrió los brazos, como si abrazara a toda la congregación. «Necesito voluntarios. ¿Quién puede comprometerse a proporcionar víveres semanales para esta familia durante 3 meses mientras Zainab se recupera y reorganiza su vida?» Por un momento, el silencio permaneció. Entonces, una mano se levantó, Mama Ngozi, una señora corpulenta de la tercera fila. «Yo puedo, pastor. Tengo mi puesto en el mercado. Puedo enviar arroz, ñame, aceite de palma cada semana». Otra mano se alzó y otra. En minutos, 7 familias se habían comprometido. ¿Quién puede ofrecer ayuda con los niños? ¿Guardería durante las horas de trabajo? Más manos. 4 mujeres se ofrecieron para rotar el cuidado de los niños. ¿Quién tiene conexiones para oportunidades de empleo? Zainab era contadora antes de que nacieran los trillizos. Tiene habilidades que nuestra comunidad puede usar. El señor Okonkwo, dueño de una cadena de tiendas de autopartes, se levantó. «Necesito a alguien para administrar mis libros. Si ella está dispuesta, el trabajo es suyo». Horario flexible por los niños. Zainab se cubrió la boca con las manos, sollozos de incredulidad sacudiendo sus hombros. El pastor Daniel se acercó a ella, colocando una mano suave en su hombro. «¿Lo ves, hermana? No estás sola. Nunca lo estuviste. Simplemente no sabíamos que nos necesitabas». La energía en la iglesia había cambiado completamente. Lo que comenzó como escándalo y rabia se había transformado en algo más poderoso: movilización colectiva, propósito compartido. La congregación murmuraba con conversaciones sobre cómo ayudar, quién conocía a quién, qué recursos podrían ser compartidos. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Amara, que había permanecido petrificada en su vestido de novia junto al altar, comenzó a moverse. Sus pasos eran vacilantes al principio, el volumen blanco de su falda de tul arrastrándose por el suelo de madera. Cada mirada en la iglesia se volvió hacia ella mientras bajaba los escalones del altar. Estaba caminando hacia Zainab. El pastor Daniel retrocedió ligeramente, dando espacio. La congregación contuvo la respiración colectivamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué iba a hacer?
Amara se detuvo a solo 1 metro de Zainab, que aún estaba en el suelo. Por un largo momento, las dos mujeres solo se miraron, la novia en blanco radiante, la primera esposa con ropa común manchada de lágrimas. Entonces Amara hizo algo extraordinario. Se arrodilló. Allí, frente a todos, con su vestido de novia extendiéndose a su alrededor como una nube, Amara se inclinó hasta quedar al nivel de los ojos de Zainab. «Yo no sabía», susurró Amara, pero en la iglesia silenciosa como una tumba, todos escucharon. «Juro por Dios Todopoderoso, yo no sabía de ti». Sobre los niños, sus propias lágrimas comenzaron a caer, manchando el corpiño de perlas de su vestido. «Él me dijo que habías terminado hace años, que no había nada entre ustedes excepto papeles sin firmar. Me hizo creer». Su voz se quebró. Me hizo creer que estaba empezando algo nuevo, no destruyendo algo que aún vivía. Zainab se puso rígida, su cuerpo tenso, insegura de cómo responder. Amara continuó, las palabras saliendo a borbotones. «No te pido que me perdones. ¿Cómo podrías? Le quité el tiempo que debería haber sido de tus hijos. Su dinero fue para mi dote, mi apartamento, mis regalos, mientras tus hijos». Ella ahogó un sollozo. «Mientras tus hijos pasaban hambre». Extendió la mano, luego dudó, sin saber si tenía derecho a tocar a Zainab. «Pero quiero que sepas», dijo Amara, su voz haciéndose más fuerte, «que no me iré en silencio. Él no me usará para seguir lastimándote. No voy a dejar que divida lo que es tuyo para darme migajas mientras finges ser dos hombres». Algo cambió en el rostro de Zainab. El endurecimiento alrededor de sus ojos se suavizó. Vio algo en Amara que reconocía, no una rival, sino un espejo. «Tú no sabías», dijo Zainab suavemente, las palabras emergiendo lentamente, probadas contra años de dolor. «Te creo». El alivio inundó el rostro de Amara. «Pero yo sí sabía», continuó Zainab, su voz cobrando fuerza. «Yo sabía que él estaba mintiendo. Yo sabía que tenía otra mujer, solo que nunca supe su nombre, su rostro». Miró directamente a los ojos de Amara. «Ahora lo sé. Y tú sabes de mí. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con este conocimiento?» Amara negó con la cabeza lentamente. «No lo sé. No sé nada más». «Yo sí sé», dijo Zainab. Y por primera vez desde que entró en la iglesia, su voz llevaba algo más que dolor. Llevaba determinación. «Dejamos de permitir que él nos convierta en enemigas. Dejamos de luchar una contra la otra por el derecho a ser maltratadas por él». Algo pasó entre las dos mujeres en ese momento. Un reconocimiento de humanidad compartida, de victimización compartida, de fuerza compartida que ninguna de ellas sabía que poseía. Amara tragó saliva. «¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso?» «Primero», dijo Zainab, y la más débil sonrisa tocó sus labios rotos. «Dejas de arrodillarte con ese vestido carísimo. Se va a estropear el dobladillo». Una risa ronca escapó de Amara, sorprendida y genuina. Pero no se levantó. En cambio, hizo algo que nadie, ni siquiera ella misma, vio venir. Extendió los brazos. «Lo siento mucho», susurró Amara. «Lo siento mucho por lo que él te hizo, por lo que yo, sin saberlo, le ayudé a hacer». Por un momento infinitamente largo, Zainab solo miró los brazos extendidos de Amara. La iglesia entera parecía haber dejado de respirar. ¿Sería pedir demasiado? ¿Era posible que el perdón cruzara ese abismo? Entonces, lentamente, como hielo derritiéndose bajo el sol, Zainab se inclinó hacia adelante. Las dos mujeres se abrazaron. Allí, en el frío suelo de la iglesia bautista de la Nueva Alianza, una novia de blanco inmaculado y una esposa con ropa común manchada se abrazaron mientras años de engaño, soledad y dolor se derramaban entre ellas. Lloraron, no lágrimas separadas de rivales, sino lágrimas entrelazadas de sobrevivientes que finalmente, encontraron a alguien que verdaderamente entendía. La iglesia estalló, no en shock esta vez, sino en algo mucho más profundo, afirmación sagrada. Las mujeres comenzaron a aplaudir, el ritmo tradicional de celebración y superación. Los hombres gritaron aliento. Los niños, que habían permanecido callados y confundidos durante toda la prueba, sintieron el cambio de energía y comenzaron a sonreír. «¡Aleluya!», alguien gritó. «Ese es el camino». Otra voz se unió. «¡Transformación!», verdadera transformación. El pastor Daniel, que había orquestado mucho, pero no podría haber previsto esto, tenía lágrimas corriendo por su propio rostro. Levantó las manos al cielo. «Esto», tronó por encima de la conmoción. «Esto es lo que parece el reino. No justicia sin misericordia, no venganza sin redención, sino esto: enemigos convirtiéndose en hermanas, humillación convirtiéndose en empoderamiento, vergüenza convirtiéndose en fuerza». La congregación rugió su aprobación. Mamán Gossi corrió hacia las dos mujeres,
ayudándolas a levantarse, envolviéndolas en sus brazos maternos. Otras mujeres las rodearon, un círculo protector de solidaridad femenina. Tocaron los hombros de Zainab, alisaron el cabello de Amara, murmuraron palabras de consuelo y fuerza. Van a superar esto. Son más fuertes juntas. Ningún hombre vale la pena para que dos buenas mujeres se destruyan mutuamente. El pastor Daniel dejó que el momento respirara, dejó que la energía catártica llenara cada rincón de la iglesia. Esto era sanación ocurriendo en tiempo real, la comunidad funcionando como debería, no como espectadores del drama de otra persona, sino como participantes activos en la restauración. Pero mientras la celebración continuaba, su mirada se desvió hacia el fondo de la iglesia. Chidi se había retirado a las sombras cerca de la salida. Su rostro una máscara de shock, y si el pastor Daniel estaba leyendo correctamente, creciente terror. Porque esto era peor que cualquier castigo que Chidi pudiera haber imaginado. No solo había perdido a ambas mujeres, las había unido contra él. Pastor Daniel dejó que las mujeres tuvieran su momento. Dejó que la congregación celebrara esta victoria improbable. Pero él sabía que el trabajo no estaba completo. Había una pieza final en este rompecabezas de rendición de cuentas. Una confrontación que no podía evitarse. Chidi todavía estaba allí. Y ahora que las víctimas de su engaño habían encontrado su voz, su fuerza, su solidaridad, era hora de que el hombre que causó todo esto enfrentara no solo la exposición, sino una verdadera rendición de cuentas. Pastor Daniel hizo una señal silenciosa a los dos ancianos más cercanos, hermano Emeka y hermano Adewale. Ellos entendieron inmediatamente, posicionándose discretamente entre Chidi y la puerta de salida. No de forma amenazante, pero con firmeza. No habría una huida fácil. La energía en la iglesia comenzó a estabilizarse. La efusión emocional intensa se suavizó naturalmente en algo más sostenible. Las mujeres todavía rodeaban a Zainab y Amara, pero la atención colectiva comenzó a desplazarse, porque todos sentían que algo más estaba por venir. Pastor Daniel caminó lentamente hasta el púlpito, subió los escalones y se giró para mirar a la congregación. Cuando habló, su voz llevaba un peso diferente ahora. Ya no el tono de movilización comunitaria, sino algo más sombrío. Judicial. Hermanos y hermanas. Comenzó y el ruido disminuyó inmediatamente. Ustedes han sido testigos hoy de algo milagroso. Han visto a dos mujeres elegir la hermandad en lugar de la rivalidad, el perdón en lugar de la retaliación, el empoderamiento en lugar de la vergüenza. Hizo una pausa. Pero nuestro trabajo aquí no está completo, porque mientras celebramos su fuerza, debemos también confrontar su debilidad. Todos los ojos siguieron la mirada del pastor Daniel hasta donde estaba Chidi, ahora visiblemente temblando entre los dos ancianos. Hermano Chidi, dijo el pastor Daniel, y la forma en que usó el título estaba cargada de ironía. Por favor, acérquese. Chidi no se movió. Dije, repitió el pastor Daniel, su voz endureciéndose. Acérquese. Tuvo suficiente valor para estar aquí hace 3 horas, para casarse con una segunda mujer, mientras su primera esposa e hijos luchaban por sobrevivir. Ciertamente tiene suficiente valor para presentarse ante esta comunidad ahora. El hermano Emeka colocó suave pero firmemente una mano en el codo de Chidi. No era una elección. Chidi caminó por el pasillo como un hombre que va a la horca. Sus ojos estaban fijos en el suelo, incapaz de encontrar la mirada de nadie. Cuando llegó al frente, se quedó allí, pequeño y patético, toda su bravuconería anterior evaporada. Pastor Daniel bajó los escalones del púlpito, quedando cara a cara con Chidi. La iglesia estaba tan silenciosa que el tic-tac distante del reloj de pared parecía fuerte. «Mírame», ordenó el pastor Daniel. Lentamente, a regañadientes, Chidi levantó los ojos. «Ahora míralas a ellas». Chidi se giró ligeramente, sus ojos deslizándose sobre Zainab y Amara, aún rodeadas por su círculo protector de mujeres. «¿Qué ves?», preguntó el pastor Daniel. Chidi no respondió. «Le diré lo que yo veo», continuó el pastor Daniel. «Veo a 2 mujeres que son 10 veces el ser humano que usted eligió ser. Veo a 2 mujeres que, en una hora, demostraron más coraje, más integridad, más fe de lo que usted ha demostrado en años». La voz del pastor Daniel comenzó a elevarse, cargada de justa indignación. «Usted se paró aquí hoy, en esta casa de Dios, listo para hacer votos sagrados mientras sus otros votos sagrados aún estaban activos. Usted trajo a una mujer inocente a su esquema. Usted dejó a 3 niños, sin comida adecuada, sin ropa adecuada, sin un padre adecuado». Cada acusación golpeó a Chidi como un puñetazo físico. Sus hombros cayeron más con cada frase. «Y ahora», dijo el pastor Daniel, su voz bajando a un tono más frío, más peligroso, «ahora aprenderá lo que exige la verdadera restauración. No solo exposición,
no solo vergüenza, sino rendición de cuentas real, concreta y dolorosa. Se volvió hacia la congregación. Esta comunidad ya se ha movilizado para apoyar a Zainab y sus hijos. Pero esa no era la responsabilidad de la comunidad. Era la suya, Chidi. Así que esto es lo que va a pasar. Pastor Daniel hizo una señal al consejo de ancianos. El hermano Emeka abrió una carpeta, sacando documentos que claramente habían sido preparados de antemano. El pastor Daniel había esperado necesitarlos. Primero, usted firmará este compromiso ante estos testigos. Manutención retroactiva por 3 años. Más pagos mensuales de aquí en adelante. Los valores están de acuerdo con lo que la ley nigeriana determina para 3 niños basándose en sus ingresos, que yo verifiqué. Chidi tragó saliva, pero no protestó. Segundo, usted transferirá la propiedad de la casa en Surulere a nombre de Zainab. Sin hipotecas, sin ataduras. Sus hijos merecen un hogar estable. La cabeza de Chidi se levantó súbitamente. Pero pastor, esa casa es su obligación legal, interrumpió el pastor Daniel. Como esposo de Zainab, de quien nunca se divorció. Por lo tanto, es suya por derecho. Además, considere cuánto gastó en el apartamento de Amara y dígame por qué sus hijos legítimos merecen menos. Chidi cerró la boca. Tercero, usted se reportará al Consejo de Ancianos mensualmente por un mínimo de 1 año. Ellos verificarán que usted está cumpliendo con sus obligaciones. Cualquier falta, y nosotros involucraremos a las autoridades legales. ¿Entendido? Chidi asintió débilmente. Y finalmente, dijo el pastor Daniel, y su voz adquirió un tono que hizo que cada persona en la iglesia se inclinara hacia adelante. Descubrirás lo que significa ser un hombre de verdad. No un niño que quiere 2 familias para alimentar su ego. No un cobarde que esconde a una mujer de la otra, sino un hombre que enfrenta las consecuencias de sus elecciones y trabaja para reparar lo que rompió. Hizo una pausa, dejando que eso penetrara. Este será el momento de enseñanza para todos nosotros, porque la transformación, hermanos y hermanas, no es solo para los inocentes. Se ofrece incluso a los culpables, pero solo si están dispuestos a hacer el trabajo duro del cambio real. El pastor Daniel se volvió de nuevo hacia Chidi. Entonces te pregunto, ante Dios y esta comunidad, ¿estás dispuesto a hacer ese trabajo? ¿Elegirás convertirte en el padre y el hombre que debiste haber sido desde el principio? El silencio se extendió. Todos esperaron. Chidi permaneció allí, expuesto y desnudo ante el juicio colectivo de personas que presenciaron cómo cada capa de su engaño se desprendía. Podría huir, podría negarse, podría endurecer su corazón y rechazar este doloroso camino de rendición de cuentas. Pero mientras permanecía allí, su mirada se desvió una vez más hacia las 2 mujeres. Zainab, que lo había amado a pesar de su negligencia, y Amara, que había confiado a pesar de sus mentiras. Y vio, quizás por primera vez de verdad, lo que su cobardía había costado. No solo dinero, no solo conveniencia, sino humanidad, la de ellas, la suya, la de todos los atrapados en su red de engaño. Lentamente, muy lentamente, Chidi asintió con la cabeza. Lo haré, susurró. Luego, con más fuerza, haré el trabajo. El pastor Daniel lo observó intensamente, buscando señales de sinceridad. No estaba seguro de confiar en ese asentimiento, pero sabía esto. La rendición de cuentas no exigía confianza. Exigía estructura, supervisión y consecuencias. Y esas cosas, esta comunidad podía proporcionarlas. Entonces, comencemos, dijo el pastor Daniel. Firma los documentos. Delante de todos. El hermano Emeka le acercó los papeles a Chidi, ofreciéndole un bolígrafo. Con manos visiblemente temblorosas, Chidi firmó su nombre en cada línea marcada. Transferencia de propiedad, acuerdo de pensión alimenticia, compromiso de supervisión. Cada firma parecía arrancarle algo y quizás lo hacía. Quizás esto era exactamente lo que parecía la verdadera rendición de cuentas. Una dolorosa eliminación de privilegios injustos, de poder inmerecido, de ilusiones cómodas. Cuando terminó, el pastor Daniel tomó los documentos, examinándolos para su verificación. Satisfecho, se los entregó al hermano Adewale para que los testificara y archivara legalmente. Está hecho, anunció el pastor Daniel a la congregación. El hermano Chidi ha asumido la responsabilidad legal. Ahora debe demostrar, a través de acciones a lo largo del tiempo, que también puede asumir la responsabilidad moral. Puso una mano en el hombro de Chidi, no para consolarlo, sino como una advertencia firme. Esta comunidad estará observando. Zainab estará observando. Sus hijos, a medida que crezcan, estarán observando. Y Dios, que todo lo ve, ciertamente estará observando. Chidi asintió con la cabeza, aún incapaz de hablar. El pastor Daniel se volvió hacia toda la congregación, abriendo los brazos de forma expansiva. Hoy han sido testigos de algo extraordinario. Han visto la traición expuesta, pero también han visto la restauración iniciada. Han visto la humillación,
pero también han visto el empoderamiento. Han visto lo peor de la naturaleza humana, pero también, gracias a Dios, han visto lo mejor. Su voz se llenó de emoción genuina. Han visto a dos mujeres elegir la hermandad. Han visto a una comunidad elegir la acción sobre la apatía. Y han visto a un hombre, finalmente, elegir la rendición de cuentas sobre la huida. Hizo una pausa, dejando que el peso de todo lo que había sucedido se asentara sobre todos. Pero lo que han presenciado hoy no termina aquí en esta iglesia. Comienza aquí, porque cada uno de ustedes saldrá por estas puertas llevando una lección que cambiará cómo ven el matrimonio, cómo ven la comunidad, cómo ven su propia responsabilidad por los vulnerables a su alrededor. El pastor Daniel comenzó a caminar entre los bancos de nuevo, haciendo contacto visual con personas individuales. Maridos, hoy han aprendido lo que sucede cuando un hombre piensa que puede dividir su corazón, sus recursos, su compromiso. No funciona. Solo crea víctimas. Esposas, hoy han aprendido que el silencio ante el abuso no es virtud. Es complicidad con su propia opresión. Zainab tuvo el coraje de venir aquí. ¿Tendrán ustedes el mismo coraje si algún día lo necesitan? Solteros, han aprendido que a quien eligen para casarse importa menos que el carácter que aportan al matrimonio. Sean personas dignas de compromiso antes de hacer compromisos. Y todos nosotros, su voz se elevó de nuevo. Todos nosotros hemos aprendido que la comunidad no es solo para los domingos y los funerales. Es para las crisis. Es para la rendición de cuentas. Es para llevar las cargas de los demás cuando esas cargas se vuelven demasiado pesadas para una sola persona. La iglesia estaba completamente en silencio, cada palabra aterrizando con poder. Así que aquí está mi pregunta final para ustedes, dijo el pastor Daniel, deteniéndose en el centro del pasillo. Cuando salgan de aquí hoy, ¿qué va a cambiar? ¿Cómo serán diferentes debido a lo que han presenciado? Dejó la pregunta flotando en el aire, sin respuesta, porque sabía que cada persona necesitaba responder por sí misma. El servicio de bodas ha sido cancelado, dijo con una pequeña y triste sonrisa. Pero sugiero encarecidamente que lo reemplacemos por un servicio de compromiso. Compromiso con Zainab y sus hijos. Compromiso mutuo. Compromiso con el tipo de comunidad que no deja que sus miembros más vulnerables luchen solos. Se volvió hacia Zainab, que todavía estaba rodeada de mujeres, pero ahora su rostro mostraba algo diferente al dolor. Mostraba esperanza, cautelosa, frágil, pero innegablemente real. Hermana Zainab, esta comunidad le ha fallado durante 3 años, pero le prometo, ante Dios y estos testigos, que no le fallaremos de nuevo. Sus hijos tendrán lo que necesitan. Usted tendrá el apoyo que merece. Y nos aseguraremos de que Chidi cumpla cada promesa que firmó hoy. Zainab asintió. Lágrimas, esta vez de alivio, rodando por su rostro. El pastor Daniel se volvió entonces hacia Amara, que todavía estaba con su vestido de novia, ahora arrugado y manchado, una hermosa ruina. Hermana Amara, usted vino aquí hoy esperando comenzar una nueva vida. Saldrá de aquí comenzando una vida diferente. Una construida no sobre la ilusión, sino sobre la verdad. Esto duele ahora. Pero créame cuando le digo que se ha librado de años de dolor construyendo una vida sobre la base de las mentiras de Chidi. Amara asintió, mordiéndose el labio, aún procesando la totalidad de su mundo puesto patas arriba. Y usted también, añadió suavemente el pastor Daniel, cuenta con el apoyo de esta comunidad. Puede que no sea legalmente su esposa, pero es nuestra hermana. Le ayudaremos a reconstruir también. Luego miró a Chidi por última vez. En cuanto a usted, hermano Chidi, su camino por delante es largo y difícil. Pero está ante usted si elige andarlo. Elija bien. Con eso, el pastor Daniel regresó al púlpito. Abrió su Biblia, buscando un pasaje que había marcado antes de que comenzara el servicio, sin imaginar cuán perfectamente relevante se volvería. Santiago capítulo 5 versículo 16, leyó. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración de un justo es poderosa y eficaz. Cerró la Biblia. Hoy confesamos, no solo los pecados de Chidi, sino los nuestros propios. Nuestro pecado de negligencia, de dar la espalda a la viuda y al huérfano en nuestra puerta. Y habiendo confesado, ahora elegimos la sanación. No solo para Zainab, no solo para Amara, no solo para Chidi, sino para todos nosotros. Hizo una señal a la pequeña banda de adoración que había estado sentada en estado de shock a un lado del santuario. Hermanos, guíennos en una canción de compromiso y renovación. Ustedes saben cuál. Los músicos, aún medio aturdidos, tomaron sus instrumentos. El baterista comenzó un ritmo suave y constante. El tecladista encontró los acordes. Y entonces, el vocalista comenzó a cantar una antigua canción nigeriana de restauración,
que generaciones habían cantado en tiempos de aflicción. La congregación, como movida por un instinto colectivo, se unió. Voces que habían estado silenciadas por el shock, ahora se alzaron en armonía, no perfecta, pero sincera, profunda, poderosamente sincera. Mientras cantaban, algo notable sucedió. Las mujeres que rodeaban a Zainab y Amara comenzaron a mecerse, ese movimiento rítmico de la adoración africana. Y las dos mujeres, en el centro de ese círculo protector, comenzaron a mecerse con ellas. Juntas. Dos cuerpos moviéndose como uno. Dos corazones latiendo al mismo ritmo de supervivencia y fuerza. El pastor Daniel observaba desde el púlpito, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Porque esto era el por qué hacía lo que hacía. No por los matrimonios fáciles, o los sermones fáciles, o los domingos fáciles, sino por esos momentos raros y sagrados en que el cielo tocaba la tierra, cuando la justicia besaba la misericordia, cuando las personas quebrantadas encontraban el camino de regreso a la plenitud. No por él. Él no lo había hecho. Él solo había creado el espacio para que sucediera. Dios lo había hecho. Y Zainab, encontrando coraje. Y Amara, eligiendo la humildad. Y la comunidad, eligiendo la acción. Todos juntos, tejiendo algo que se parecía mucho a la redención. Pero el pastor Daniel sabía, incluso mientras la canción crecía a su alrededor, que esta no era la conclusión. Era el comienzo de algo más grande, una lección que se extendería mucho más allá de las paredes de esta iglesia, llegando a lugares y personas que nunca podría prever. Porque lo que sucedió aquí hoy no era solo sobre un matrimonio interrumpido, era sobre un paradigma interrumpido. El viejo paradigma que decía que las mujeres debían competir por migajas de atención masculina, que las comunidades debían mantenerse al margen de los asuntos familiares, que los hombres podían escapar de las consecuencias a través del encanto y las excusas. Ese paradigma había sido destruido. Y en su lugar, algo nuevo estaba siendo construido. ¿Qué exactamente se construiría? El pastor Daniel no estaba seguro. Pero mientras observaba a Zainab y Amara mecerse juntas, rodeadas de amor y apoyo, sintió algo que no había sentido al comienzo de ese día. Esperanza. Esperanza de que el cambio real era posible. Que las personas podían elegir lo más difícil y lo más correcto. Que las comunidades podían ser lo que pretendían ser. Redes de seguridad. No solo para los perfectos, sino para los quebrantados. La canción comenzó a disminuir, las voces suavizándose en un zumbido colectivo de paz. Y en el silencio que siguió, el pastor Daniel supo exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Tenía que asegurarse de que la lección de este día no terminara cuando todos se fueran a casa. Tenía que transformar este momento en un movimiento, un cambio duradero en cómo su iglesia, y quizás otras, lidiaban con la traición, con la rendición de cuentas, con la restauración. Pero eso sería trabajo para mañana. Por ahora, en 1990, este momento simplemente dejó que el peso de lo sucedido se asentara sobre todos ellos. Porque algunos momentos son demasiado sagrados para apresurar. El pastor Daniel se giró lentamente hacia Chidi, y la iglesia entera pareció contener la respiración. El hombre que había orquestado tantas mentiras ahora estaba expuesto bajo las luces fluorescentes de la capilla, rodeado por la verdad que tanto había intentado ocultar. Sus manos temblaban, ya no sostenían flores románticas, sino que colgaban vacías a los lados de su cuerpo. Chidi Okafor, la voz del pastor Daniel cortó el silencio como una cuchilla precisa. Quebraste la confianza más sagrada, engañaste no solo a una mujer, sino a dos. Abandonaste no solo responsabilidades, sino a 3 niños inocentes. Y hiciste todo esto mientras preparabas otra mentira, otra traición. Chidi abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Sus ojos recorrían entre Amara, Zainab, los 3 niños que observaban con curiosidad infantil, y la congregación que presenciaba su vergüenza pública. Pastor, finalmente logró decir, su voz saliendo estrangulada. Puedo explicar. Silencio. El pastor Daniel levantó la mano. Tuviste años para explicar, años para hacer lo correcto, años para ser un hombre en lugar de un niño jugando con vidas ajenas. El pastor hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras penetrara. Entonces su voz cambió, ya no un trueno, sino una firmeza tranquila. Ahora solo tienes una elección.
No puedes deshacer lo que hiciste. No puedes borrar las mentiras o recuperar los años robados. Pero puedes, si tienes coraje, si tienes verdadera honra, reconstruir lo que destruiste, ladrillo por ladrillo, verdad por verdad, acción por acción. Chidi miró al suelo, sus manos formando puños. Usted no entiende la presión bajo la que estaba. No. La voz del pastor Daniel cortó como un látigo. No hay excusas aquí. No hay justificaciones. Tomaste decisiones. Ahora enfrentas las consecuencias. Por un momento, Chidi pareció que iba a explotar en ira defensiva. Sus hombros tensos, mandíbula apretada, ojos brillando con indignación. Trabajé duro para cuidar de todos. ¿Cree que fue fácil? Envié dinero. Enviaste dinero para silenciar tu conciencia. El pastor Daniel interrumpió, su voz cortante. No para cuidar de tus responsabilidades. Dinero sin presencia es abandono con cuenta bancaria. La congregación murmuró aprobación. Algunas mujeres asintieron con la cabeza, reconociendo una verdad antigua siendo dicha en voz alta. El pastor Daniel caminó hasta quedar directamente frente a Chidi, con los ojos fijos en los suyos. Déjame contarte una historia que mi abuelo me enseñó cuando era joven. Había un hombre en nuestra aldea que quebró una promesa sagrada. Le mintió a su hermano sobre tierras heredadas, y la comunidad lo descubrió. El pastor hizo una pausa, dejando que la historia se asentara. El consejo de ancianos podría haberlo expulsado. Podrían haberlo marcado como un paria. Pero mi abuelo, que era jefe en aquel entonces, dijo algo que nunca olvidé. Un hombre que rompe la confianza pierde su humanidad. Pero un hombre que reconstruye la confianza, piedra por piedra, recupera algo más precioso que el honor, recupera su alma. Chidi parpadeó, claramente no esperando una historia en lugar de una condena. Aquel hombre, el pastor Daniel continuó, pasó 2 años trabajando en las tierras que robó, devolviendo ganancias, pidiendo perdón públicamente en cada festival. ¿Y sabes qué pasó? No solo restauró la confianza de su hermano, se convirtió en el hombre más respetado de la aldea, porque todos vieron que una transformación real es posible cuando la responsabilidad es genuina. El pastor retrocedió un paso. No eres el primer hombre en fallar catastróficamente, Chidi. Pero serás recordado por cómo respondes a ese fracaso. ¿Como un niño huyendo? ¿O como un hombre reconstruyendo? Fue en ese momento que los trillizos comenzaron a moverse. La niña del medio, Chidinma, todos recordaron que Zainab la llamaba. Se soltó de la mano de su madre y caminó con pasos tambaleantes hacia Chidi. «Papá», dijo, su vocecita clara como una campana en el tenso silencio de la iglesia. El mundo se detuvo. Chidi miró hacia abajo a la niña. Sus ojos, innegablemente suyos, mirando hacia arriba con pura inocencia. Ella no tenía idea de la traición, de las mentiras, del abandono. Solo veía al hombre que debería ser su padre. «Papá ya no viene». «A casa», dijo, no acusadora, solo declarando un hecho confuso de niña. «Mamá dijo que estabas trabajando. ¿Terminaste de trabajar ahora?» Algo se rompió dentro de Chidi. Se podía ver en sus ojos, la defensa desmoronándose, la racionalización haciéndose pedazos. Miró a esa pequeña niña que debería conocer, su rostro, su voz, sus manos sosteniéndola durante las pesadillas. Entonces vio a los otros dos, aún de la mano de Zainab, observando con la misma esperanza confusa. 3 niños, sus niños, creciendo sin él mientras él planeaba otro matrimonio, otra mentira. «Yo». La voz de Chidi se quebraba. «Yo». «Míralos», el pastor Daniel dijo tranquilamente. «Mira realmente lo que abandonaste. No un concepto abstracto, no una responsabilidad financiera. Mira las almas vivas que te llaman padre, y se despiertan todos los días preguntando cuándo volverás». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Chidi. Cayó de rodillas, poniéndose al nivel de Chidinma. «Yo lo siento», susurró, con voz quebrada. «Lo siento tanto». Pero el pastor Daniel no dejó que eso terminara ahí. «Las disculpas son palabras, Chidi. Zainab y Amara, las mujeres que traicionaste, necesitan oír de ti ahora. No disculpas vacías, términos reales. ¿Qué harás para reconstruir?» Chidi se giró hacia Zainab, aún de rodillas, con lágrimas corriendo abiertamente ahora. «Dime, ¿qué necesitas de mí?» Zainab lo miró por un largo momento, acercando a los otros 2 trillizos.
Su voz, cuando habló, era firme como el acero. No necesito tus palabras. Necesito tu presencia. No dinero ocasional enviado por culpa. Necesito que seas su padre en acciones, no de nombre. Ella dio un paso adelante, y la iglesia vio a una mujer que había sobrevivido a una traición inimaginable, ahora estableciendo los términos para cualquier camino a seguir. Apoyo financiero regular, no cuando te acuerdes. Visitas consistentes, no cuando sea conveniente. Presencia en sus vidas, cumpleaños, hitos escolares, noches de pesadilla. ¿Quieres reconstruir? Pruébalo con tiempo, con consistencia, con acción. Chidi asintió vigorosamente, las lágrimas aún fluyendo. Sí, todo eso. Lo prometo, no prometas, interrumpió Zainab. Hazlo, tus promesas están vacías. Tus acciones dirán si la transformación es real. Entonces Amara habló, su voz temblorosa pero determinada. ¿Y conmigo? Me debes más que disculpas, Chidi. Me hiciste cómplice de una traición que yo no conocía. Me robaste la capacidad de tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. Ella respiró hondo, reuniendo coraje. Si quieres algún tipo de camino a seguir, y no estoy diciendo que lo haya, necesitas hacer público lo que estaba oculto. Necesitas enfrentar lo que hiciste. No esconderte detrás de la gestión de reputación o de salvar las apariencias. La verdad pública es donde comienza la responsabilidad. Chidi la miró, y por primera vez, todos vieron no defensividad, no racionalización, sino un reconocimiento genuino del daño que había causado. Fui un cobarde, dijo, su voz apenas un susurro, pero cada palabra audible en el silencio de la iglesia. Tuve miedo de ser menos que ideal, así que fingí ser dos personas. Tuve miedo de decepcionar a cualquiera de ustedes, así que las decepcioné a ambas. Tuve miedo de enfrentar mis fallas, así que creé mentiras sobre mentiras. Sus manos temblaban, las lágrimas dejando rastros brillantes en sus mejillas. Las vi a ambas como soluciones a mis necesidades, no como personas completas con sus propias vidas, sueños, derecho a la verdad. Traté a mis hijos como obligaciones a ser gestionadas, no como almas a ser nutridas. Su voz se quebró por completo. Se dobló, su frente tocando el suelo de la iglesia, los sollozos sacudiendo sus hombros. Tenía tanto miedo de no ser lo suficientemente bueno que me convertí exactamente en el hombre que más temía ser. Tuve miedo de fracasar, así que fracasé de todas las maneras posibles. Y ahora lo veo. Veo todo lo que destruí, todo lo que perdí, y no sé si puedo arreglarlo. El pastor Daniel dejó que el momento respirara. Dejó que la congregación fuera testigo de lágrimas genuinas de arrepentimiento, no manipulación, no actuación, sino una verdadera ruptura. Entonces puso su mano en el hombro de Chidi. Tienes razón en una cosa, no puedes arreglar todo lo que rompiste. Algunas cosas permanecerán rotas, algunas confianzas permanecerán agrietadas, pero puedes comenzar el trabajo de reconstrucción. No porque merezcas perdón, sino porque estos niños merecen un padre, porque estas mujeres merecen responsabilidad, porque la transformación real, aunque rara, es posible. El pastor Daniel ayudó a Chidi a levantarse, girándolo para que mirara a la congregación. Aquí están los términos de responsabilidad, dijo el pastor, su voz clara y autoritaria. Primero, transparencia financiera completa. Establecerás el apoyo para tus hijos supervisado por el consejo de esta iglesia. No pagos ocultos. Registros públicos. Chidi asintió, secándose las lágrimas. Segundo, presencia consistente. Programarás tiempo con tus hijos, no cuando sea conveniente, cuando ellos lo necesiten. Y aparecerás, cada vez, sin excusas. Sí, susurró Chidi. Tercero, asesoramiento. Trabajarás conmigo semanalmente para entender por qué hiciste lo que hiciste. No solo disculparte, sino comprender las raíces de tus elecciones. Orgullo, miedo, lo que sea, excavarás hasta la honestidad brutal contigo mismo. Lo haré. Cuarto, respeto a las decisiones de Zainab y Amara. Si Zainab dice que no estás cumpliendo con tus responsabilidades parentales, escuchas. Si Amara dice que necesita espacio, se lo das. Tu derecho a hacer demandas terminó cuando tus mentiras comenzaron. Chidi asintió, un nuevo flujo de lágrimas comenzando. Entiendo. Y quinto, vivirás públicamente con las consecuencias de tus elecciones. No como víctima, no como un hombre incomprendido, sino como un hombre que fracasó catastróficamente y ahora está haciendo el lento trabajo de reconstrucción. Serás un ejemplo ya sea de transformación genuina o de fracaso final. El tiempo dirá cuál. El pastor Daniel giró a Chidi para que mirara directamente a Zainab y a los trillizos, luego a Amara. Estas mujeres no te deben perdón. Estos niños no te deben una relación. Recuperarás lo que puedas, si puedes, a través de años de acción consistente. No semanas, no meses, años. El pastor hizo una pausa, dejando que esto calara. ¿Aceptas estos términos?
sabiendo que incluso con perfecta obediencia, quizás nunca recuperes completamente lo que perdiste? ¿Sabiendo que algunos puentes permanecen quemados sin importar cuánto trabajes? Chidi miró a los trillizos Chidima aún cerca de él, los otros dos observando con ojos grandes. Miró a Zainab, quien lo miró de vuelta con férrea determinación. Miró a Amara, que parecía exhausta pero firme. «Acepto», dijo, su voz ronca pero clara. «Acepto todo esto. Haré el trabajo, no porque merezca una segunda oportunidad, sino porque ellos merecen un padre que finalmente aparezca». El pastor Daniel se volvió hacia la congregación. «Ustedes han escuchado a este hombre hacer un compromiso público. Esta comunidad ahora mantiene la responsabilidad, no el resentimiento, no el chismorreo, sino el testimonio verdadero. ¿Cumple o no? ¿Aparece o desaparece? ¿Transforma o repite?» Murmullos de acuerdo ondularon por la iglesia. «Y para Zainab y Amara», continuó el pastor, «esta comunidad también las apoya a ustedes. No con juicio, con soporte, guardería cuando la necesiten, consejo cuando lo pidan, presencia cuando la soledad apriete. No caminan solas». Zainab asintió, por primera vez desde que entró en la iglesia. Algo parecido a una esperanza cautelosa tocando sus ojos. El pastor Daniel respiró hondo, mirando alrededor de la capilla. La novia en shock, los invitados aturdidos, las dos mujeres traicionadas de pie firmes, los trillizos confundidos, y Chidi con lágrimas aún húmedas en su rostro. «Ustedes vinieron aquí hoy esperando una boda», dijo. «En cambio, fueron testigos de algo igualmente sagrado. La verdad confrontando la mentira, la responsabilidad confrontando la evasión, la posibilidad de redención confrontando la realidad de la consecuencia». Caminó de regreso al púlpito, sus manos descansando en la superficie de madera desgastada. «Esta es la manera en que sanamos, no fingiendo que las heridas no existen, no apresurándonos a un perdón fácil, sino a través de la verdad dolorosa, la justicia cuidadosa y la posibilidad, solo la posibilidad, de redención si la responsabilidad es genuina». La iglesia estaba en silencio, todos procesando lo extraordinario que acababan de presenciar. El pastor Daniel miró directamente a la cámara que alguien aún sostenía, olvidada en la conmoción. «Que esta historia sea una lección. Para los hombres que piensan que pueden vivir dobles vidas de mentiras, no pueden. La verdad siempre emerge. Para las mujeres que enfrentan la traición, tienen derecho a la responsabilidad, no solo a las disculpas. Y para las comunidades que presencian el fracaso, tenemos un papel que desempeñar tanto en la justicia como en la posible restauración». Hizo una pausa, dejando que esas palabras flotaran. «Pero permítanme ser claro. La transformación no ocurre en momentos dramáticos. Ocurre en elecciones diarias aburridas y consistentes que nadie filma, nadie aplaude, nadie presencia excepto las personas heridas y la conciencia de la persona que está cambiando». Chidi se quedó allí, los trillizos ahora los tres cerca de él, aunque Zainab mantenía una mano protectora sobre sus hombros. Amara estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, observando con una comprensible cautela. «6 meses», dijo finalmente el pastor Daniel. «En 6 meses revisitaremos esto. Veremos si el compromiso hecho hoy se tradujo en acción. Veremos si las lágrimas derramadas aquí fueron genuinas o una actuación. Veremos si la transformación es real o una ilusión». Miró a la congregación una última vez. «Pero hoy fuimos testigos de que incluso en los peores fracasos humanos, incluso en las traiciones más profundas, hay un camino a seguir. No un camino fácil, no un camino garantizado, pero un camino construido sobre la verdad, la responsabilidad y la escasa pero real posibilidad de que las personas puedan cambiar si están dispuestas a hacer el trabajo». El pastor Daniel dejó que el silencio se instalara, luego añadió con calma. «Y 6 meses después, esta iglesia sería testigo de un milagro que nadie esperaba. Pero esa es una historia para otro día». Hizo un gesto a Zainab, Amara y los niños. «Vengan. Hay una sala privada donde podemos hablar más. Detalles prácticos, próximos pasos, el apoyo que necesitarán». Mientras se movían hacia un lado de la iglesia, Chidi dudó, mirando hacia atrás a los invitados de la boda que nunca sucedería, a las flores que nunca serían usadas, al futuro que nunca existiría. Luego se dio la vuelta y siguió, no como líder, no en control, sino finalmente, quizás por primera vez, realmente siguiendo en lugar de huyendo. La congregación comenzó a dispersarse lentamente, voces bajas intercambiando susurros y observaciones conmocionadas. Pero un sentimiento flotaba en el aire. No celebración, no perdón fácil, sino algo más sutil. Una esperanza cautelosa de que la justicia y la misericordia, la verdad y la transformación, la responsabilidad y la redención no tenían por qué ser opuestos. Que quizás, solo quizás,
Con suficiente trabajo y suficiente honestidad y suficiente tiempo, incluso los peores fracasos podrían comenzar el viaje de regreso a la humanidad. Pero ese viaje apenas comenzaba. Y el trabajo real, el trabajo de presentarse día tras día, semana tras semana, mes tras mes, ese trabajo aún estaba por delante. La pregunta seguía siendo, ¿Chidi haría ese trabajo? ¿O sus lágrimas de hoy eran solo otra actuación en una larga carrera de engaño? 6 meses lo dirían. Y la iglesia estaría observando. 6 meses después. La mañana llegaba diferente sobre la misma comunidad. Las calles seguían siendo las mismas. Las casas permanecían en los mismos lugares, pero algo fundamental había cambiado. La verdad, una vez expuesta, no desaparece. Se transforma en lección, en sabiduría, en herencia. El pastor Daniel estaba en su oficina, la misma sala donde todo había comenzado, cuando Chidi había aparecido con sus secretos y sus mentiras. Sostenía en sus manos una foto reciente. 3 niños sonriendo, 2 mujeres de pie, una al lado de la otra, con dignidad en los ojos. La verdad duele, murmuró para sí mismo, sus dedos tocando la fotografía con reverencia. Pero también es la semilla de la transformación. Había aprendido esto no a través de la teoría teológica, sino a través del testimonio vivo, a través de Zainab, a través de Amara, incluso a través de Chidi, quien había elegido un camino que nadie esperaba. La tienda de Zainab estaba en la esquina más concurrida del mercado. No era grande, pero era suya, completamente suya. Los estantes exhibían telas que ella misma seleccionaba, colores que ella misma elegía, precios que ella misma determinaba. Tía Zainab, ¿este azul o este verde? Una joven clienta sostenía 2 telas, indecisa. Zainab sonrió, esa sonrisa que 6 meses atrás parecía imposible. El azul realza tus ojos, pero el verde combina con tu tono de piel. Tomó una tercera tela, de un azul verdoso profundo. Esta de aquí, esta fue hecha para ti. La joven rió, encantada, y se llevó las 3. La campana de la puerta sonó de nuevo. Mamá Chioma entró, seguida por otras 2 mujeres del grupo de apoyo comunitario. No venían solo a comprar, venían a testificar, venían a celebrar. Mírate, dijo mamá Chioma, sus manos tocando las telas con genuina aprobación. Hace 6 meses, estabas destrozada en el suelo de la iglesia. Hoy eres una empresaria, eres un ejemplo. Zainab sintió que las lágrimas le oprimían los ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado en el altar. No fue magia, mamá, fue trabajo, fue el microcrédito que ustedes consiguieron, fue la ayuda con los niños, Fue valentía, interrumpió mamá Chioma con firmeza. Valentía para aceptar ayuda, valentía para reconstruir. Eso también es fuerza, hija mía. A través del escaparate, Zainab podía ver la escuela a lo lejos. Sus trillizas estaban allí ahora, todas uniformadas, todas aprendiendo. La pensión alimenticia de Chidi pagaba la escuela. Su negocio pagaba todo lo demás. Ella no dependía de ningún hombre para sobrevivir. Y eso, había descubierto, era un tipo de libertad que ningún matrimonio podría ofrecer. Al otro lado de la ciudad, en una sala comunitaria sencilla pero limpia, Amara estaba sentada en círculo con otras 7 mujeres. Todas jóvenes, todas con esa mirada que ella reconocía de inmediato. La mirada de quien descubrió que el hombre que amaba era una mentira. Dijo que trabajaba fuera, susurró una de las mujeres. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té. Pero estaba con otra familia, otra esposa, otros hijos. Amara sintió el dolor familiar resonar en su pecho, pero ahora sabía qué hacer con ese dolor. Transformarlo, usarlo. Sé cómo te sientes, dijo ella con calma. Estaba embarazada cuando lo descubrí, embarazada y planeando una boda. Y cuando la verdad salió a la luz, hizo una pausa, dejando que el silencio hablara. Cuando la verdad salió a la luz, pensé que moriría de vergüenza. Las mujeres se inclinaron hacia adelante, hambrientas de esperanza. Pero no moriste, dijo otra mujer suavemente. Estás aquí. Estoy aquí, confirmó Amara. Y no solo sobreviviendo, viviendo, realmente viviendo. Abrió su bolso y sacó una foto. Su hijo, ahora de 9 meses, sonriendo a la cámara. Este es Daniel, bautizado con el nombre del pastor que salvó mi vida al decirme la verdad. ¿Cómo perdonaste? La pregunta vino de una mujer más joven, sus ojos hinchados de tanto llorar. Amara consideró la pregunta cuidadosamente. No me desperté un día y perdoné. El perdón no es un momento, es un proceso. Miró a cada mujer en el círculo. Pero ¿sabes qué me ayudó? Entender que su traición no definía mi valor. Su mentira no borraba mi verdad. Vio cabezas asintiendo, vio lágrimas caer, vio algo encenderse en los ojos de aquellas mujeres. Reconocimiento, posibilidad. Hoy tengo un trabajo que amo, tengo un hijo sano, tengo amistades que me sostienen. Ella sonrió y era una sonrisa completa, genuina.
y tengo una hermana que nunca pedí, pero que me fue dada a través de la peor experiencia de mi vida. Chidi estaba de rodillas en el suelo de la sala, armando un rompecabezas simple con 3 niñas que lo miraban con curiosidad cautelosa. No con amor todavía. El amor necesitaba ser conquistado, pero con reconocimiento, con aceptación gradual. «¿Esta pieza va aquí, papá?» La mayor de las trillizas sostenía una pieza azul. La palabra papá todavía lo hacía ahogarse de emoción. No merecía esa palabra. Todavía no, pero estaba trabajando para merecerla. «Tienes buen ojo, Chidinma», dijo él suavemente, ayudándola a encajar la pieza. «Igual que tu madre». Zainab estaba en la cocina, preparando té. No lo preparaba para él por afecto. Lo preparaba porque era educada, porque había elegido el perdón, aunque el perdón no significara reconciliación. Cuando él llegó a la puerta 6 meses atrás, con su primera pensión alimenticia y una simple petición para conocer a sus hijas, ella casi le cerró la puerta en la cara. Casi. Pero entonces ella recordó las palabras del pastor Daniel. El castigo no cambia a los hombres. La responsabilidad sí. Así que ella abrió la puerta. Estableció reglas. Visitas supervisadas. Pensión puntual. Respeto absoluto. Y Chidi, sorprendentemente, había obedecido cada regla. Cada una. «Es hora», llamó Zainab desde la cocina, su voz firme pero no cruel. Chidi asintió, comenzando a guardar el rompecabezas. Las niñas protestaron, pero él fue firme. «Papá tiene que irse, pero vuelvo el próximo sábado. Lo prometo». «Lo prometiste antes», dijo la del medio con la brutal honestidad de los niños. Chidi tragó saliva. «Lo sé, y rompí muchas promesas». Miró a las 3 niñas, sus hijas, su responsabilidad, su legado. «Pero estas nuevas promesas, estas las voy a cumplir. Aunque me lleve el resto de mi vida para que ustedes crean». Zainab lo acompañó hasta la puerta. En el camino, él le entregó un sobre. «La pensión de este mes, y un extra para los materiales escolares». Ella tomó el sobre sin tocar su mano. «Gracias, Zainab». Él dudó. «Sé que nunca podré arreglar lo que rompí. Pero quiero que sepas que lo estoy intentando. No para recuperarte. Perdí ese derecho, sino para ser el padre que ellas merecen». Ella lo miró por un largo momento. «Sigue intentándolo. Las acciones hablan más que las palabras». Y entonces cerró la puerta. No con ira, sino con límites. Con dignidad. La amistad más improbable nació de la tragedia más profunda. Zainab y Amara estaban sentadas en el pequeño jardín detrás de la iglesia, sus hijos jugando juntos en el césped. Las trillizas le enseñaban al pequeño Daniel a rodar una pelota. Él reía, encantado con las hermanas mayores que la vida le había dado. «¿Alguna vez pensaste», dijo Amara suavemente, observando a los niños, «que si Chidi hubiera sido honesto desde el principio, nunca nos habríamos conocido?» Zainab consideró la pregunta. «Pienso en eso todos los días». Ella tomó la mano de Amara, apretándola con fuerza. «Y todos los días te agradezco, aunque preferiría que nuestras circunstancias fueran diferentes». «Yo también». Amara apoyó la cabeza en el hombro de Zainab. «Te has convertido en la hermana que nunca tuve, la familia que elegí». Se quedaron en silencio por un momento, observando a los niños. 4 vidas que podrían haber sido definidas por la vergüenza y el secreto. 4 vidas que ahora crecían a la luz de la verdad. «La gente todavía habla», murmuró Zainab. «En el mercado. En la calle. Mira, son las mujeres de Chidi». «Que hablen», respondió Amara con una fuerza tranquila. «Nosotras no somos las mujeres de Chidi. Yo soy Amara, consejera de trauma. Tú eres Zainab, empresaria y madre increíble. Él es solo una nota a pie de página en nuestras historias». Zainab rió, un sonido que aún la sorprendía cuando emergía de ella. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Aprendí de ti». Amara sonrió. «Me enseñaste que la fuerza no es nunca romperse. La fuerza es reconstruirse, pieza por pieza, incluso cuando todos dicen que deberías permanecer rota». El pastor Daniel apareció en la puerta trasera de la iglesia, observando a las 2 mujeres y a los niños. Su corazón se llenó de algo que solo podía describir como profunda gratitud. Él camina hacia ellas, sus manos cargando 2 vasos de jugo fresco. «¿Puedo unirme a ustedes?» «Siempre, pastor», dijo Zainab haciendo espacio en el banco. Él se sentó, observando a los niños jugar. «¿Saben que su historia está cambiando esta comunidad?» Amara lo miró curiosa. «¿Cómo así?» «En el asesoramiento prematrimonial», explicó. «Ahora cuento la historia de ustedes. Obviamente sin nombres. Pero cuento sobre un hombre que intentó vivir 2 vidas, y sobre 2 mujeres que se negaron a ser definidas por su traición». Él hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. 3 matrimonios fueron cancelados en las últimas semanas. 3 novias descubrieron verdades antes del altar. ¿Y saben lo que todas ellas dijeron? Zainab y Amara asintieron con la cabeza. Ellas dijeron:
Quiero ser valiente como esas mujeres. Quiero elegir la verdad sobre la conveniencia. Lágrimas brillaron en los ojos de Amara. ¿Nuestro dolor se convirtió en protección para otras? Su coraje se convirtió en faro, corrigió suavemente el pastor Daniel. El dolor es inevitable, pero transformar el dolor en propósito, eso es una elección. Y ustedes dos eligieron magníficamente. Zainab miró a las trillizas, al pequeño Daniel, a Amara a su lado, al pastor que había arriesgado todo por la verdad. Todavía me enojo a veces, admitió. Todavía siento la injusticia de lo que él hizo. Eso es humano, dijo el pastor Daniel. El perdón no borra la injusticia, pero te libera de la prisión del resentimiento. ¿Y la justicia?, preguntó Amara. Chidi está viviendo su vida, trabajando, viendo a sus hijas. ¿Dónde está la justicia en eso? El pastor respiró hondo. La verdadera justicia no es castigo, es restauración. Él gesticuló hacia los niños. Ellas tienen educación, tienen madres fuertes, tienen sus necesidades satisfechas, y tienen un padre que por primera vez está aprendiendo responsabilidad real. Él miró a las dos mujeres. Ustedes tienen dignidad, tienen autonomía, tienen propósito. Eso es justicia. No la venganza que el odio desea, sino la restauración que la sabiduría construye. Entonces nuestra cultura tenía razón, dijo Zainab pensativamente. No cuando nos dice que escondamos la vergüenza, sino cuando nos enseña que la comunidad restaura lo que el egoísmo rompe. Exactamente. El pastor Daniel sonrió. Esta es nuestra verdadera fuerza cultural. No silenciar verdades difíciles, sino enfrentarlas juntos. No abandonar a los rotos, sino reconstruirlos. Esta es la herencia que vale la pena transmitir. 3 semanas después, la iglesia estaba llena. No para una boda, no para un funeral, sino para algo que la comunidad rara vez hacía públicamente. Una ceremonia de honor. El pastor Daniel estaba en el púlpito, pero él no era el centro de atención. En el primer banco se sentaban Zainab y Amara con sus hijos. A su lado, Mama Chioma y las mujeres del grupo de apoyo. Detrás de ellas, las 7 mujeres del círculo de asesoramiento de Amara. La iglesia entera estaba de pie, aplaudiendo. Hoy, comenzó el pastor Daniel cuando el aplauso finalmente disminuyó. No estamos aquí para condenar el error. Ya lo hicimos. Estamos aquí para celebrar la restauración, para honrar el coraje. Él gesticuló hacia Zainab y Amara. Estas mujeres podrían haber elegido el camino del odio. Podrían haber elegido destruirse mutuamente, competir por la victimización, vivir para siempre a la sombra de la traición. Él hizo una pausa, dejando que el silencio amplificara sus próximas palabras. Pero ellas eligieron algo que nuestra cultura moderna olvidó. Eligieron la dignidad compartida sobre la vergüenza aislada. Murmullos de aprobación resonaron por la iglesia. Hermanos y hermanas, continuó, su voz creciendo en intensidad. Quiero que entiendan algo fundamental. Cuando escondemos verdades difíciles para proteger las apariencias, no estamos protegiendo a nadie. Solo estamos alimentando la oscuridad donde la injusticia prospera. Él bajó del púlpito, caminando entre los bancos. Chidi no es un monstruo. Es un hombre que tomó decisiones egoístas y ahora está aprendiendo responsabilidad. Pero, ¿saben quiénes son los verdaderos héroes de esta historia? Se detuvo junto a Zainab y Amara. Estas mujeres que se negaron a aceptar mentiras, esta comunidad que eligió el apoyo sobre el juicio, estos ancianos que eligieron la justicia restaurativa sobre el castigo vacío. Mama Chioma se levantó, su voz rompiendo el protocolo formal. «Pastor, ¿puedo hablar?» Él asintió sonriendo. Ella se giró para enfrentar a la congregación. Hace 30 años, cuando mi marido me engañó, la comunidad me dijo que me callara, que preservara la paz familiar, que pensara en los niños. Sus manos temblaban ligeramente. Así que me callé. Y él siguió engañando. Y yo seguí rompiéndome por dentro. Las lágrimas corrían abiertamente por su rostro ahora. Pero estas jóvenes, ellas me enseñaron que el silencio no es paz, que aceptar el abuso no es fuerza, que exponer la verdad no es división, es liberación. Ella miró directamente a Zainab y Amara. Ustedes no solo se salvaron a sí mismas, salvaron a la próxima generación de mujeres de esta comunidad de repetir nuestros errores. La iglesia estalló en aplausos de nuevo. Mujeres de todas las edades se levantaron, algunas llorando, algunas asintiendo, todas siendo testigos del cambio que ocurría en tiempo real. Después de la ceremonia, cuando la mayoría ya se había ido, el pastor Daniel encontró a Zainab y Amara en el mismo banco donde 6 meses atrás todo se había desmoronado. «¿Cómo se sienten?», preguntó sentándose junto a ellas. Zainab miró el techo de la iglesia, el crucifijo que había presenciado su peor día. «Siento que finalmente puedo respirar, como si los últimos 6 meses fueran una gran exhalación, liberando todo el veneno». «¿Y tú, Amara?». Amara acarició la cabeza de su hijo dormido en su regazo. «Siento gratitud.
Lo que parecía el fin de mi vida se convirtió en el comienzo de mi verdadera vida. El pastor Daniel asintió lentamente. Hay una lección aquí que va más allá de ustedes dos. Una lección que nuestra cultura necesita desesperadamente reaprender. ¿Cuál es?, preguntó Zainab. Que la verdad escondida destruye, pero la verdad revelada, por dolorosa que sea, empodera. Él las miró con intensidad. Ustedes fueron empoderadas porque rechazaron la mentira cómoda. Sus hijas serán empoderadas porque verán madres fuertes, no víctimas silenciosas. Esta comunidad fue empoderada porque fue testigo de que la verdadera restauración es posible. Amara se limpió una lágrima. ¿Cree que nuestra historia realmente cambiará algo? Ya está cambiando, dijo el pastor Daniel con convicción. 3 matrimonios cancelados. 7 mujeres en consejería encontrando valor. Una comunidad entera repensando lo que significa proteger a la familia. Él sonrió. El cambio no ocurre a través de sermones. Ocurre a través del testimonio vivo. Zainab tomó la mano de Amara. Entonces somos testigos. Ustedes son más que testigos, corrigió. Ustedes son maestras, y la lección que enseñan es la más importante. Que la verdadera fuerza de nuestra cultura no está en esconder las vergüenzas, sino en restaurar la dignidad. No en condenar los fracasos, sino en reconstruir vidas. No en preservar las apariencias, sino en honrar las verdades. Él se levantó preparándose para irse, pero se detuvo. ¿Puedo pedirles una cosa? Claro, pastor, dijeron ambas al unísono. Cuando cuenten esta historia, y la contarán porque la gente preguntará, no suavicen el dolor. No hagan que parezca fácil. Su voz era urgente ahora. Cuenten sobre las noches llorando, sobre la vergüenza, sobre el deseo de rendirse. Porque solo siendo honestas sobre lo difícil que fue, darán esperanza real a las que vienen detrás. Zainab asintió entendiendo. La esperanza falsa no sostiene a nadie. Exactamente. ¿Pero la esperanza probada? ¿La esperanza que sobrevivió al fuego? El pastor Daniel sonrió. Esa esperanza mueve montañas. Al anochecer, Zainab y Amara estaban en el mismo jardín de la iglesia donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Los niños dormían en la guardería de la iglesia, bajo el cuidado vigilante de Mama Chioma. ¿Alguna vez imaginaste?, dijo Zainab suavemente, mirando las estrellas. ¿Cómo sería si nos hubiéramos conocido de una manera diferente? ¿Sin el dolor? ¿Sin la traición? Amara consideró la pregunta. Todos los días. ¿Y sabes a qué conclusión llego? ¿A qué? Que probablemente nunca nos habríamos conocido. Tú en tu mundo, yo en el mío. Amara miró a su amiga, su hermana elegida. El dolor nos unió, pero fue la elección lo que nos mantuvo unidas. ¿Elección de qué? Elección de ver más allá de la competencia que el mundo esperaba. Elección de honrar la humanidad de la otra sobre el ego herido. Elección de construir un puente sobre el abismo que la traición creó. Zainab sintió lágrimas cálidas en sus mejillas. Sabes que te amo, ¿verdad? Como hermana, como amiga, como compañera en este viaje absurdo. Lo sé, Amara la abrazó fuerte. ¿Y sabes que nuestras hijas crecerán conociendo esta historia? ¿Crecerán sabiendo que sus madres transformaron la vergüenza en fuerza? Ese es el mayor regalo que podemos darles, asintió Zainab. No protección contra el dolor, sino el modelo de cómo atravesar el dolor y emerger más fuertes. Ellas se quedaron sentadas en un silencio cómodo. 2 mujeres que la vida intentó quebrar, pero que se negaron a permanecer rotas. 2 mujeres que la traición intentó dividir, pero que eligieron la unión. 2 mujeres que la vergüenza intentó enterrar, pero que cavaron su camino de regreso a la luz. Y en esa luz, no solo estaban sobreviviendo, estaban prosperando. El pastor Daniel observaba desde la ventana de su oficina, su corazón lleno de una paz profunda. Había arriesgado todo 6 meses atrás, deteniendo aquel matrimonio, exponiendo aquella verdad. Hubo noches en las que se preguntó si hizo lo correcto, pero mirando a esas 2 mujeres ahora, a los 4 niños durmiendo pacíficamente, a la comunidad transformada por su coraje, él lo sabía. Sabía que la verdad, por más difícil que sea de contar, es siempre la elección correcta. Sabía que proteger las apariencias nunca protege a las personas. Sabía que la verdadera fuerza de su cultura, de cualquier cultura, no reside en ocultar fallas, sino en restaurar a los quebrantados. Y sabía que esta historia, este viaje imposible del dolor al propósito, de la traición al triunfo, de la vergüenza a la sabiduría, era exactamente el tipo de lección que el mundo necesitaba escuchar. Entonces tomó su teléfono y escribió un mensaje simple a su red de pastores. Tengo una historia que compartir. Una historia sobre la verdad, la restauración y el verdadero significado de la fuerza comunitaria. Cuando puedan reunirse me gustaría contarla, porque algunas historias son demasiado valiosas para permanecer en silencio. Algunas historias necesitan ser contadas, recontadas, transmitidas como herencia, no como entretenimiento.
sino como sabiduría viva, como faro para aquellos aún perdidos en la oscuridad de la mentira, como prueba de que la verdad, no importa cuán dolorosa, es siempre el camino hacia la verdadera libertad. Y así, bajo las estrellas africanas que fueron testigos de incontables generaciones de historias, esta historia particular encontró su lugar en el gran tapiz de la sabiduría humana. Una historia sobre un pastor que eligió la verdad sobre la comodidad, sobre dos mujeres que eligieron la dignidad sobre la competencia, sobre una comunidad que eligió la restauración sobre la condena, sobre niños que crecerán libres de los secretos que envenenaban a la generación anterior. Esta no es solo su historia, es nuestra historia. La historia de cada vez que elegimos la verdad difícil sobre la mentira cómoda, de cada vez que elegimos restaurar en lugar de destruir, de cada vez que elegimos creer que las personas rotas pueden ser reconstruidas, que las familias fragmentadas pueden encontrar nuevas formas, que las comunidades divididas pueden sanar. La verdad oculta destruye lenta, silenciosa y completamente. Pero la verdad revelada, aunque llegue como tormenta, trae consigo la posibilidad de un cielo despejado, de aire fresco, de nuevos comienzos. Y si esta historia tocó tu corazón, si resonó con algo en tu propio viaje, entonces compártela. No porque sea dramática, no porque sea entretenimiento, sino porque es verdadera. Porque en algún lugar, alguien está viviendo su propia versión de esta historia. Alguien está atrapado en mentiras que no creó. Alguien está contemplando si debe exponer una verdad difícil o aceptar una mentira cómoda. Alguien se está preguntando si puede sobrevivir a la tormenta de la honestidad. Y para esa persona, esta historia puede ser el faro que necesita. La prueba de que la supervivencia es posible, de que la restauración es real, de que la verdad, no importa cuán dolorosa en el momento, es siempre el camino hacia la libertad. Comparte esta historia. Deja que viaje. Deja que encuentre a aquellos que necesitan escucharla, porque la verdad es nuestra mayor herencia. Y historias como esta son como la transmitimos, de corazón a corazón, de generación en generación, de la oscuridad a la luz, siempre.